Planeta en peligro. ¿Cómo proteger nuestro hogar común para las generaciones venideras? Introducción. El planeta que habitamos es nuestro hogar común, el lugar donde nacemos, crecemos, vivimos y morimos. Es también el hogar de millones de otras especies que comparten con nosotros este espacio finito y maravilloso. Sin embargo, nuestro planeta está en peligro. Está sufriendo las consecuencias de nuestras acciones irresponsables, egoístas e insostenibles. Estamos alterando el clima, destruyendo la biodiversidad, contaminando el aire, el agua y el suelo, y agotando los recursos naturales que sostienen la vida. Estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia y la de las generaciones venideras. ¿Qué podemos hacer para evitar este desastre? ¿Cómo podemos proteger nuestro planeta para que siga siendo un lugar habitable y digno para todos? ¿Qué responsabilidad tenemos como individuos, como empresas y como gobiernos? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este audiolibro. No pretendemos ofrecer soluciones mágicas ni recetas infalibles, sino reflexionar sobre los problemas ambientales que nos afectan y proponer acciones concretas y sostenibles que podamos realizar desde nuestra esfera de influencia. Queremos contribuir a crear una conciencia ecológica y una ciudadanía activa que se comprometa con el cuidado del planeta. Este audiolibro está dividido en 5 capítulos que abordan los principales temas relacionados con la protección del planeta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, los recursos naturales y la responsabilidad social y ambiental. En cada capítulo explicaremos qué es el problema, cuáles son sus causas y consecuencias, y qué podemos hacer para solucionarlo. También incluiremos datos, ejemplos y recomendaciones que nos ayuden a comprender mejor la situación y a tomar decisiones informadas. Esperamos que este audiolibro sea de tu interés y que te motive a participar en la defensa de nuestro hogar común para las generaciones venideras. 1. El cambio climático, causas, consecuencias y acciones. ¿Qué es el cambio climático y cómo se mide? El cambio climático es la alteración del clima a escala global o regional debido a factores naturales o humanos. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una zona o un periodo de tiempo. El cambio climático se mide mediante indicadores como la temperatura, las precipitaciones, el nivel del mar, la concentración de gases de efecto invernadero, la cobertura de hielo y nieve, la frecuencia e intensidad de eventos extremos, entre otros. ¿Qué impactos tiene el cambio climático en el medio ambiente y la sociedad? El cambio climático tiene impactos negativos y potencialmente irreversibles en el medio ambiente y la sociedad. Algunos de estos impactos son: la pérdida de biodiversidad, debido a la alteración o destrucción de los hábitats naturales, la invasión de especies exóticas, la propagación de enfermedades y plagas, la reducción de la capacidad adaptativa y la extinción de especies. La desertificación y la degradación del suelo, debido a la sequía, la erosión, la salinización, la acidificación, la compactación y la pérdida de materia orgánica. La escasez y contaminación del agua, debido a la disminución de las precipitaciones, el aumento de la evaporación, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la intrusión salina, la sobreexplotación y el vertido de residuos. La inseguridad alimentaria y nutricional, debido a la disminución de la productividad agrícola y pesquera, el aumento de las plagas y enfermedades, la pérdida de diversidad genética y cultural, el aumento de los precios y la pobreza. La salud humana, debido al aumento de las enfermedades infecciosas y respiratorias, las alergias, el estrés térmico, los trastornos mentales, las muertes prematuras y los conflictos violentos. La migración forzada y el desplazamiento interno, debido a la falta de recursos básicos, la pérdida de medios de vida, los desastres naturales, los conflictos armados y las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer para mitigar y adaptarnos al cambio climático? Para mitigar el cambio climático se requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Algunas acciones que podemos realizar son: cambiar a fuentes de energía renovables y limpias, como la solar, la eólica, la hidráulica o la geotérmica. Mejorar la eficiencia energética en los sectores industrial, residencial y de transporte. Promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales, como el agua, el suelo y los bosques. Fomentar una economía circular que minimice los residuos y maximice el valor de los materiales. Adoptar hábitos de consumo responsable que reduzcan nuestra huella ecológica.
Para adaptarnos al cambio climático se requiere aumentar nuestra capacidad de respuesta ante los impactos, actuales y futuros. Algunas acciones que podemos realizar son: fortalecer nuestra resiliencia personal y comunitaria mediante la educación ambiental, la participación ciudadana, la cooperación solidaria y la innovación social. Proteger y restaurar los ecosistemas que nos proveen servicios ambientales esenciales como el agua potable, el aire puro o la regulación del clima. Implementar medidas de prevención y gestión del riesgo ante los eventos extremos como las inundaciones, las sequías o los incendios forestales. Diversificar nuestras fuentes de ingreso y mejorar nuestras condiciones de vida mediante el desarrollo rural sostenible, el turismo ecológico o las energías alternativas. Reivindicar nuestros derechos y exigir a los gobiernos y las empresas que cumplan con sus compromisos y responsabilidades en materia de cambio climático. Sugerencia. Consejo 1. Infórmate sobre el cambio climático y sus efectos. Busca fuentes confiables y actualizadas que te expliquen qué es el cambio climático, cómo se mide, qué impactos tiene y qué podemos hacer para enfrentarlo. Por ejemplo, puedes consultar el Informe Especial sobre el Cambio Climático y la Tierra, del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, que resume los últimos avances científicos sobre este tema. Consejo 2. Reduce tu huella de carbono. La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que emites directa o indirectamente por tus actividades cotidianas. Puedes calcular tu huella de carbono usando herramientas como la Calculadora de Huella de Carbono, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Puedes reducir tu huella de carbono adoptando hábitos como usar transporte público, bicicleta o caminar, consumir productos locales, ecológicos y de temporada, ahorrar energía y agua en tu hogar y oficina, reciclar y reutilizar los residuos, y compensar tus emisiones apoyando proyectos de conservación o reforestación. Consejo 3. Apoya las energías renovables y limpias. Las energías renovables y limpias son aquellas que provienen de fuentes naturales inagotables o que se regeneran rápidamente, como el sol, el viento, el agua o la biomasa. Estas energías no emiten gases de efecto invernadero ni contaminan el medio ambiente. Puedes apoyar las energías renovables y limpias instalando paneles solares o aerogeneradores en tu casa o comunidad, comprando electricidad verde a empresas que usan fuentes renovables, o invirtiendo en proyectos de energía sostenible. Consejo 4. Participa en acciones colectivas por el clima. El cambio climático es un problema global que requiere la acción conjunta de todos los sectores y actores sociales. Puedes participar en acciones colectivas por el clima uniéndote a organizaciones, movimientos o redes que defienden el medio ambiente y los derechos humanos, asistiendo a manifestaciones, marchas o huelgas por el clima, firmando peticiones, cartas o declaraciones que exigen medidas urgentes a los gobiernos y las empresas. O colaborando con iniciativas locales, regionales o internacionales que promueven la transición ecológica. Consejo 5. Educa y sensibiliza a tu entorno sobre el cambio climático. El cambio climático es un tema complejo y a veces difícil de entender o comunicar. Puedes educar y sensibilizar a tu entorno sobre el cambio climático compartiendo información veraz y relevante, con tu familia, amigos, colegas o vecinos, organizando talleres, charlas o debates sobre el tema en tu escuela, trabajo o comunidad, usando las redes sociales. Los medios de comunicación o las artes para difundir mensajes positivos y constructivos sobre el clima, o involucrando a niños, jóvenes y adultos en actividades lúdicas, creativas y participativas que fomenten la conciencia ecológica. Consejo 6. Adapta tu estilo de vida al cambio climático. El cambio climático ya está afectando nuestra vida cotidiana con fenómenos como las olas de calor, las sequías, las inundaciones o los incendios forestales. Puedes adaptar tu estilo de vida al cambio climático tomando medidas preventivas como revisar tu seguro contra desastres naturales, tener un plan de emergencia familiar y comunitario, almacenar alimentos, agua y medicinas básicas, o aprender primeros auxilios. También puedes tomar medidas adaptativas como usar ropa adecuada al clima, consumir alimentos frescos y saludables, hidratarte bien, evitar la exposición al sol en horas pico, o cuidar tu salud física y mental. Consejo 7. Protege y restaura la naturaleza. La naturaleza es nuestra aliada para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Los ecosistemas naturales como los bosques, los humedales, los manglares o los arrecifes de coral capturan y almacenan el carbono, regulan el clima, proveen agua potable, previenen la erosión y la desertificación,
y albergan una gran diversidad de especies. Puedes proteger y restaurar la naturaleza evitando la deforestación, la degradación o la conversión de los ecosistemas naturales, participando en campañas de reforestación, restauración o conservación de la naturaleza, apoyando a las comunidades indígenas y locales que custodian los territorios ancestrales, o practicando un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente. Consejo 8. Fomenta una economía circular y solidaria. La economía circular es un modelo económico que busca minimizar los residuos y maximizar el valor de los materiales, siguiendo el principio de las tercer, reducir, reutilizar y reciclar. La economía solidaria es un modelo económico que busca promover la justicia social, la equidad y la cooperación, siguiendo el principio de las 3P, personas, planeta y prosperidad. Puedes fomentar una economía circular y solidaria comprando productos ecológicos, biodegradables y reciclables, evitando el consumo excesivo, innecesario o compulsivo, prefiriendo el comercio justo, local y de proximidad, o participando en redes de intercambio, trueque o donación. Consejo 9. Influye en las decisiones políticas y empresariales sobre el clima. El cambio climático es un problema político y económico que requiere la voluntad y el compromiso de los gobiernos y las empresas para implementar medidas efectivas y ambiciosas. Puedes influir en las decisiones políticas y empresariales sobre el clima ejerciendo tu derecho al voto, al referéndum o a la consulta popular, contactando con tus representantes políticos o empresariales para expresar tu opinión o demanda sobre el clima, denunciando las prácticas ilegales, corruptas o irresponsables de los gobiernos y las empresas, o apoyando a las organizaciones que vigilan, fiscalizan o litigan por el clima. Consejo 10. Inspírate en las buenas prácticas y experiencias sobre el clima. El cambio climático es también una oportunidad para generar cambios positivos y transformadores en nuestra sociedad. Puedes inspirarte en las buenas prácticas y experiencias sobre el clima que se están desarrollando en diferentes partes del mundo, como por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el primer acuerdo global vinculante sobre el cambio climático, que busca limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. El Pacto Ecológico Europeo, que es una estrategia integral de la Unión Europea para lograr una transición ecológica justa y sostenible, que busca alcanzar la neutralidad climática para el 2050. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de Bolivia, que es una política pública que establece los lineamientos estratégicos para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los sectores socioeconómicos y ecosistémicos del país frente al cambio climático. El Proyecto Drawdown, que es una iniciativa científica que identifica y evalúa las 100 soluciones más efectivas para revertir el cambio climático, basadas en tecnologías existentes y prácticas innovadoras. El Movimiento Fridays for Future, que es un movimiento juvenil global que realiza huelgas escolares todos los viernes para exigir acciones urgentes contra el cambio climático. En este capítulo hemos visto qué es el cambio climático, cómo se mide, qué impactos tiene y qué podemos hacer para mitigarlo y adaptarnos a él. Hemos visto que el cambio climático es un problema grave y urgente que requiere la acción conjunta de todos los sectores y actores sociales. Hemos visto también que el cambio climático es una oportunidad para generar cambios positivos y transformadores en nuestra sociedad. Hemos visto que hay esperanza, que hay alternativas, que hay acciones que podemos realizar desde nuestra esfera de influencia para proteger nuestro planeta. Esperamos que este capítulo te haya sido de utilidad y que te haya motivado a participar en la defensa de nuestro clima. Te invitamos a seguir escuchando los siguientes capítulos, donde abordaremos otros temas relacionados con la protección del planeta, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, los recursos naturales y la responsabilidad social y ambiental. Te invitamos también a compartir tu opinión sobre este capítulo y a sugerirnos temas o preguntas que te gustaría que tratáramos en el futuro. Recuerda que tu voz cuenta y que juntos podemos hacer la diferencia.